Hoy día nos vamos a concentrar en la formulación del problema y el objetivo. Primero que nada, al final de este espacio, la idea es que ustedes tengan claras las pautas para que formular la caracterización del problema o desafío identificado en su SETPRO, ¿de acuerdo? En un entorno o contexto institucional o comunitario. Así, ahorita lo vamos a ver eso. Y lo segundo, también tengan claro cómo formular los objetivos, sea general y específico, de este proyecto que ustedes van a postular. ¿Correcto? Y estos objetivos tienen que responder a la problemática y cumplir con los criterios de la metodología SMART. Hoy, en este webinar, ustedes eh, tienen que tener claridad sobre estos puntos. Entonces, comencemos. Respecto a qué es un proyecto de innovación educativa, partimos de eso. El día de ayer yo les comentaba, les hablaba acerca de la definición. Hay muchas definiciones probablemente de lo que es la innovación educativa. Pero básicamente para nosotros, alineándonos con el Ministerio de Educación, lo que se propone desde el Ministerio de Educación también, em, estamos hablando de implantar cambios, ¿sí? De generar esos cambios de manera sostenible, cambios significativos en el producto, en el proceso, en el marketing, en la organización. En este caso dice de la empresa, pero en nuestro caso la empresa, la institución, la organización es del CEDPRO. El CEDPRO y su entorno, porque queremos resultados, queremos que una realidad pase de un punto A un punto B y usar la idea, la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico para lograrlo y usar también los recursos, las herramientas, las tecnologías para lograrlo. Entonces, a eso le llamamos la innovación. En este caso, en la educación, usar los recursos del entorno y los recursos pedagógicos, los recursos educativos, didácticos, para lograrlo. Entonces, la innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o una nueva combinación de conocimientos existentes. ¿Para qué? Para generar más conocimiento. Parto del conocimiento, genero más conocimiento. Porque todo eso es lo que vemos hoy como está creciendo el mundo, cómo está creciendo la sociedad, cómo se está desarrollando. Cuando definimos la innovación, entonces, para ir acotando, estamos hablando de un proceso intencionado. Esto no sale por casualidad, no es que se me ocurrió en este momento, surgió. Quizás en algún momento puede haber un chispazo de una idea, ¿no? Una idea creativa, pero la diferencia entre una buena idea, ¿no? Y la innovación es que yo convierto esa idea en algo intencionado, en una propuesta clara de a dónde quiero llegar, que responde a la problemática, a la necesidad, y que necesita reflexión, porque si no es reflexiva, entonces ¿cómo podría ser un proceso intencionado? No podría serlo. En este caso, entonces, la innovación tiene que ser intencionada, tiene que incorporar metodologías, estrategias, procedimientos originales y efectivos. Y acá, como les decía ayer, no se trata de inventar la pólvora, pero sí puedo pensar en los nuevos usos de la pólvora. O sea, no hacer lo mismo, quizás cambiar en parte del proceso algo, pero que pueda generar ese nuevo conocimiento, esas nuevas formas. Y eso se va a ver en dónde, en el impacto. Sobre todo, en este caso, como instituciones educativas, como CEDPROS, en los aprendizajes. Pero no en los aprendizajes como lo vemos tradicionalmente, no en un examen, no en responder de memoria a algo, sino en resultados reales de impacto del trabajo de los estudiantes, de la puesta en práctica de sus competencias técnico-productivas y sus competencias para la empleabilidad, sus competencias emprendedoras. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ya definiendo varios aspectos de lo que es la innovación. Aporta al aprendizaje, aporta a la comunidad, al entorno, transforma la cultura, en este caso de la institución, hacia una cultura innovadora, hacia una cultura que no solamente quiere hacer esa innovación una vez, sino que la adopta como una forma de actuar constantemente y que obviamente para esto tiene que ser sostenible. Se institucionaliza, se hace parte de la forma de trabajar en ese CEDPRO o en esa institución. Y para eso necesita pues una cultura de mejora continua, sistematización, de una gestión constante del conocimiento y de la participación de todos los actores, porque la innovación no la hace solo el docente, no la hace solo el estudiante, no la hace solamente la comunidad, las hacen
todos. Las innovaciones disruptivas y las más potentes son las que involucran a todos los actores involucrados en la problemática, también las involucran en la solución y en la innovación. Entonces, esto es muy importante porque nosotros podríamos pensar, Juan, pero nosotros ya venimos tantos años trabajando, hace décadas, ¿cómo era hace 50 años? También trabajábamos en la educación, por ahí en la educación técnica, en la educación productiva. ¿Por qué tenemos que cambiar ahora? ¿Por qué pensamos en competencias? ¿Por qué hablamos de la empleabilidad? ¿Por qué hablamos del emprendedurismo? Esto es algo sumamente importante. Fondep, Minedu, apuestan por la innovación en los CETPRO porque sabemos que hay brechas todavía que tenemos que cerrar. Y que en muchos casos, estas brechas, y muchos de ustedes seguramente lo han comentado también en sus instituciones, lo han comentado con nosotros también, no tenemos los recursos, nos faltan infraestructura, nos falta presupuesto, nos faltan equipos, nos falta capacitación. Perfecto. Ese esfuerzo, esa voluntad política de un concurso que tiene un fondo que va a ser concursable para financiar, puede ayudar a cerrar esa brecha de financiamiento. ¿Para qué? Para que la otra brecha, que también la tenemos, aunque sea duro decirlo, todavía la tenemos, esa mejora en la metodología, la forma de enseñar, la forma de desarrollar competencias, la podamos hacer a partir de crear estos proyectos, diseñarlos y ponerlos en práctica. Porque al cambiar esa forma, podemos primero fomentar el emprendimiento y la empleabilidad, porque enseñamos a nuestros estudiantes o sea, desarrollamos las competencias para que cuando egresen realmente estén capacitados y estén a la par, sean competitivos, sean profesionales que puedan aportar y que puedan insertarse en el mundo laboral y no que digan, me pasé todo el tiempo en este espacio de educación, pero no aprendí nada. ¿Por qué también hacia la mejora? Porque si el estudiante, si el docente desarrolla estas habilidades, cambia su metodología, abre sus puertas, las puertas del CETPRO hacia la comunidad, definitivamente va a haber un impacto. Si yo parto de una necesidad de la comunidad o del contexto y retorno hacia ella, entonces estoy cerrando el ciclo de una manera bastante transformadora, ¿verdad? Y es lo que tiene el tercer punto que menciono aquí, genera la transformación sostenida. Si logramos instaurar esta cultura de innovación y logramos construir un ecosistema innovador, no solamente cambia la comunidad, sino no solamente desarrollan las competencias de nuestros estudiantes, sino que cambia el entorno y la comunidad y podemos impulsar a nuestro país, a nuestra sociedad hacia un escenario mejor. Entonces, de esa definición, ahora, ¿cómo eso se traduce a lo que tenemos que hacer nosotros, Juan? Tenemos primero, partir de un problema. Tenemos que partir de un problema que está afectando los aprendizajes o que está afectando también distintas situaciones del entorno. Los estudiantes tienen que estar involucrados en esto, o sea, tienen que ser sujetos a quienes es significativo ese problema, porque si no, no podríamos pensar en un proyecto que sea útil para ellos, ¿verdad? Y a partir de ese problema se puede plantear un objetivo viable. Aquí tenemos el qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer, la sustento del problema y qué quiero lograr, para luego pasar el cómo lo voy a hacer. Y ahí hablamos de la metodología, las estrategias innovadoras, que son las que o bien las quiero implementar, si es que es un proyecto que recién estoy diseñando, o bien ya las estoy implementando, porque quizás tengo un proyecto que esté en curso. Además, siempre es importante saber y tener en cuenta que esta formulación del problema, objetivos y metodología sea pertinente, tenga coherencia entre sí, pero sobre todo que responda. Si yo planteo un objetivo, responde al problema. Si yo planteo una metodología, responde a los objetivos y al problema. Hay una consistencia y responde al problema, responde a la necesidad de aprendizaje, las competencias técnico-productivas, al contexto, hay esa relación sólida y fuerte. Ser pertinente quiere decir que realmente es necesario este proyecto. Cuando yo veo un proyecto que es pertinente, la manera más fácil de decirlo está completamente justificado que hagamos este proyecto. Entiendo por qué tenemos que hacerlo y entiendo el resultado y el impacto que va a tener. No es un proyecto que surgió porque me obligaron a hacerlo o porque estoy replicando algo que hizo en otra institución, pero así sin reflexionar. No, entiendo bien
qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y está sumamente alineado. Y finalmente, para que esto no quede en solamente una bonita experiencia momentánea y pasajera, también es muy importante que este proyecto dé luz a más proyectos, a más prácticas que puedan ayudar a ser sostenible y a crear esa cultura de innovación y ese ecosistema innovador. Los criterios con los que vamos a evaluar sus proyectos están en las bases, están en el anexo 5, ustedes los pueden revisar. Aquí tenemos un pequeño como que cuadro resumen de cómo al final vamos a calificar también, ¿no? Porque el puntaje es sobre 100. Entonces, tenemos el criterio de intencionalidad con 2 subcriterios, el criterio de originalidad con 2 subcriterios, el criterio de pertenencia con 2 subcriterios, el de impacto con 2 subcriterios y el de sostenibilidad con 3 subcriterios. Ven los puntajes respectivos que al sumarse el máximo puntaje de cada subcriterio y de cada criterio da un total de 100 puntos. ¿De acuerdo? Y esto ustedes lo tienen, lo tienen que revisar, tienen que revisarlo en las bases de manera completamente atenta y concentrada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a formular el problema? Ahora sí entremos en materia. Vamos a empezar a hacer nuestro proyecto, maestros. Bien, empecemos entonces. Lo primero es que hay que diferenciar. Esta pequeña diferencia es crucial. ¿Estoy frente a un problema o estoy frente a un desafío? Los dos valen, ojo, los dos valen, ¿sí? Vamos a valer a ambas situaciones. Uno puede innovar a partir de un problema o puede innovar a partir de un desafío que se plantea. ¿Cuál es la diferencia? En un problema, la situación tiene un efecto negativo, un impacto que tira para abajo a nivel de aprendizajes, a nivel de procesos de enseñanza, a nivel de entorno de comunidad. Y esto es causado por factores que pueden ser internos o externos a la institución. En un desafío se refiere a una oportunidad de mejora. Eso quiere decir que probablemente no es que haya un impacto tan evidente en cuanto a negativo. De repente no es que las cosas estén mal, no es que esté viendo algo que se está haciendo mal, pero sí puedo ver algo que se puede hacer mejor. Esa oportunidad de mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes y también de las condiciones de el entorno, ¿de acuerdo? Ese es un desafío que yo adopto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver también ejemplos. Y muchas veces también podemos encontrar una mezcla entre problemas y desafíos que identificamos. Ahora, las características de ya sea un problema o un desafío es que en principio es una situación que tiene un efecto. En el caso de un problema es un efecto negativo muy evidente, ¿ok? Que uno puede ver y que puede decir, caramba, esto tiene que cambiar. En un desafío, yo puedo ver más bien la posibilidad de decir, esto está funcionando, pero puede funcionar mejor. Ahora, este problema o este desafío también va a tener un efecto sobre los aprendizajes, sobre los procesos de enseñanza. Y aquí es importante porque, a pesar de que sí les vamos a pedir, es muy importante que cuando ustedes planteen sus objetivos específicos general, piensen en el producto, porque sí tiene que haber un resultado visible, tangible de todo el proceso del proyecto, ¿no? De todo el trabajo en el proyecto. Parte de ese resultado, importante, claro que sí, es el aprendizaje, pero el aprendizaje yo no lo mido porque alguien me diga de memoria, ¿no? Imagínense un estudiante de un programa de estudios de mantenimiento de equipo pesado. Yo no mido su competencia porque me diga de memoria cuáles son los tipos de motores que se usan en un equipo SCUP, por ejemplo, o qué técnica utilizo para tal cosa, o cuáles son los estándares de seguridad. No mido su aprendizaje por eso, ¿verdad? ¿Es parte del aprendizaje? Sí, es parte del aprendizaje, pero no lo es todo. La evidencia más clara es su desempeño. ¿Y cómo mido su desempeño? Con resultados. Si yo quiero saber si al final de mi programa o en el transcurso de mi programa de estudios, mi estudiante de mantenimiento de equipo o mi estudiante de panadería, de repostería o mi estudiante de industria textil están desarrollando sus competencias, pues tendré que ver qué están produciendo. Por eso es la educación técnico-productiva, porque produce. Entonces, a un estudiante de mantenimiento de equipos le diré, arréglame este motor. A un estudiante de panadería le diré, ok, hornea un pan que cumpla con las condiciones.
de calidad. A uno de textil, diséñame una indumentaria, ¿no? Con estas características. Ese producto es el resultado del aprendizaje y es el efecto sobre el aprendizaje. El problema y el desafío tiene ese efecto en negativo o en oportunidad, al cual con el proyecto implementado cambia hacia el escenario positivo. Y obviamente este problema y desafío se encuentra en el contexto y al alcance de la IA. Eso quiere decir que le atañe a los estudiantes y a los docentes y a la comunidad del centro. No puede ser pues un problema que no tenga nada que ver conmigo, ¿no? Tiene que ser algo que tiene que ver con ellos, de una u otra forma. Y como bien vimos, puede ser causado por factores internos o externos. Puedo yo tener un problema relacionado con la capacitación docente, o puedo tener un problema relacionado con de repente la cultura a nivel de la comunidad, o de repente con condiciones a nivel de la política comunitaria. Diferentes causas. Ustedes las van a poder identificar. Para poder comprender el problema, entonces, primero hay que identificarlo. Y eso muchas veces puede ser lo más fácil. De hecho, es lo que ustedes saben hacer muy bien. Identificar un problema no es tan difícil. O sea, identificarlo, ¿verdad? Pero ojo, tampoco es que sea sencillo, porque a veces hay que observar bien. Hay que observar. Nos quedamos muchas veces en la superficie. Pero identificar el problema es decir, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Esto es algo que no está funcionando. ¿De acuerdo? Y definir el problema ya implica profundizar, entenderlo, porque lo identifico y empiezo a recopilar datos, empiezo a realizar entrevistas, a buscar información, a hablar con las personas involucradas, a mirar el contexto y empiezo a darle forma, empiezo a entenderlo, a comprenderlo, a saber por qué ocurre, analizando las causas del problema. ¿Qué origina este problema? ¿De dónde está partiendo? Para que luego también pueda pensar en, ¿y qué está causando esto? ¿Cuál es el impacto de este problema o de esta necesidad? Y ahí voy a hacer las consecuencias. Entonces, esto es crucial porque muchas veces nos quedamos en la superficie, en la cascarita. Identificamos el problema, pero no lo entendemos. Y si yo no entiendo el problema, tengo un gran riesgo a la hora de formular un proyecto. Porque mi proyecto puede ser muy bonito, muy chévere, muy ostentoso, puede parecer muy innovador. Pero si no he identificado bien y definido bien el problema, si no he entendido sus causas y sus consecuencias, puede ser que lo que yo esté proponiendo realmente no esté respondiendo al problema. Pierde pertinencia. Y si no responde al problema, entonces estamos contribuyendo a la solución, estamos realmente innovando, estamos cambiando realmente. No, ¿verdad? Recuerden que dijimos que la innovación implica la implantación de esos cambios significativos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que este es un paso sumamente importante, maestros. Las recomendaciones es que ustedes tienen la información, de repente al comienzo la información llega como que en bruto de diferentes fuentes, ¿verdad? Así como que en borrador, ah, mira esto, pero aquí esta información, tengo este informe, hemos hablado con la comunidad, nos hemos reunido con tal persona, tal autoridad, ya, perfecto, pero ordenen y recopilen esa información de forma ordenada, organícenla, analícenla, recopilar la información de diversas fuentes, no solamente limitarse a la información que esté a su alcance lo más facilito. Exploren, indaguen más, profundicen más. Hay que recopilar esa información. Fuentes externas de autoridades, instituciones, comunidad, organizaciones, internas también, sus propios informes, sus propios reportes. Sumen eso, sumen todo y usen esa información. Esa información va a ser utilísima, porque además recuerden que en el concurso, en las bases, se pide que en la formulación del problema ustedes sustenten con evidencias y que para que no solamente sea una impresión, ¿no? A mí me parece que aquí no, el servicio de mantenimiento de vehículos es malo, pues, ¿no? Y no está respondiendo a lo que quiere. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece, cuando yo llevé mi carro, no lo arreglaron bien. Eso no es un sustento sólido, ¿verdad? En cambio, si yo de repente reviso los informes del Ministerio de Transporte o de la Gerencia de Transporte Urbano de la municipalidad donde estoy, o de repente tengo entrevistas con distintos actores
de repente los usuarios de vehículos, de repente hago una pequeña revisión de los lugares donde se brinda mantenimiento, veo las condiciones, de repente veo un informe, encontré un documento en la web que me habla acerca de cómo es ese tipo de servicio en el distrito. Si tengo esa información, puedo sustentar sólidamente y decir, mira, yo no es porque a mí me parece esto. Aquí está la evidencia, aquí está el sustento. Esta información está dándole soporte a la necesidad que estoy identificando, al problema que estoy identificando. Entonces, hablen con diferentes actores, utilicen distintas herramientas y técnicas de análisis, ¿de acuerdo? Ustedes conocen los árbol de problemas, diagramas causa-efecto, el de Ishikawa, cartografías. Ustedes mejor que nadie conocen estos temas. De hecho, incluso hoy hay muchísimas herramientas en la web que les pueden ayudar a hacer este proceso de manera ágil, muy gráfica, muy sistemática. El punto no se trata aquí de que, si uso el árbol de problemas es mejor que el diagrama de causa-efecto. Para cualquiera puede ser mejor el uno o el otro. Las herramientas pueden ser diversas, ¿de acuerdo? Yo puedo tener toda la tecnología posible y hacer una formulación pobre. Y puedo tener papel y lápiz y hacer una formulación muy, muy sólida. Las herramientas van a ayudar, úsenlas, pero no úsenlas de una forma que también les aporte con valor. O sea, sáquenle el jugo a las herramientas. Hoy día puedo yo, en vez de tener que de repente hacer un recorrido, hace 10 15 años, de repente para consultar a las personas tenía que imprimir, llevar, empezar a llenar las fichas uno por uno. Hoy haces un formulario, le pasas el link y en una hora puedes tener 200 respuestas. Entonces, fíjense, la tecnología nos ayuda en ese sentido. Y no se olviden, no basta con listar la problemática, ¿de acuerdo? No basta. Analicen las causas desde distintos ángulos, sean claros, precisos, porque tampoco no es que vayan a tener pues 4 páginas para colocar, les están pidiendo máximo 3000 caracteres, máximo, para la parte de la formulación, de la caracterización del problema. Tiene que haber esa consistencia, tiene que haber lógica de lo que voy hablando. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Analicen las evidencias, no es suficiente con decir cuál evidencia, no solamente decir, sí, esto se ha visto en el informe tal, ¿ok? ¿Dónde está ese informe? Adjunta el informe, adjunta el documento que te va a permitir sustentar este proceso. Luego, para el análisis del problema, hay que considerar la información cuantitativa y cualitativa también, ¿de acuerdo? Informes tienen información cuantitativa, una entrevista te puede dar información cualitativa, entonces ambas son útiles. Y para que evitemos los errores, pues hay que señalar la alternativa, perdón, un error muy, muy común es que cuando estamos formulando el problema, cuando estamos en esta primera etapa de definirlo, caracterizarlo, queremos saltar rápidamente a la alternativa de solución. No, en este momento no estamos pidiéndoles que piensen en la solución, estamos pidiéndoles que piensen en el problema y que lo entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, en este apartado, a lo mucho, en el título, pues no van a hablar el proyecto tal, parte de, y a partir de ahí ya no hablan de ninguna solución. Hablen de problema, parte de que hemos visto esto, hemos observado esto, hemos recogido esta información, esto está pasando así, esto está pasando así. Describan, caractericen el problema. No salten ahorita, en este momento, nada de saltar a la solución. Nada. Va a haber un segundo apartado para esto. Pero en este momento, concentrados en el problema. Listar la problemática sin considerar evidencias también es un error. Evidencias ya saben que es imprescindible. Y no se trata de describir la historia de la institución, de la comunidad. No, esta institución nació hace tantos años. No es que no sea importante, no es que no sea valioso, sí lo es, pero para fines del concurso y para lo que se va a evaluar, no es información relevante. La información que coloquen en la descripción tiene que ser relevante también. Tiene que ser la información que nos va a permitir a quienes evaluemos, a que ustedes tengan, ¿de acuerdo? A que ustedes tengan eh, la mayor claridad para poder formular este problema. ¿Ok? Ahora, pasemos al ejemplo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, vamos bien en el tiempo. Vamos a revisar un ejemplo.
Vamos a viajar, por aquí creo que hay alguien de Maynas. Saludo para Maynas, Loreto, Quitos. Eh, Viajemos mentalmente al distrito de Maynas. Hemos formulado un problema simulado, pero ustedes lo pueden, de hecho, van a tener que hacer esta formulación de manera real. Una noticia sobre el aumento en la fiscalización de los motociclistas, de los conductores de vehículos como motos lineales, como mototaxis, ¿de acuerdo? Y distintas causas de los accidentes en vehículos motorizados, entre ellos imprudencia del conductor, exceso de velocidad, pero también entre ellos, a pesar de que no es muy elevado, pero la falla mecánica, hay bastante informalidad, robo en motocicletas, talleres informales. Entonces, fíjense, vamos recopilando información. Una situación que es, las autoridades, la municipalidad provincial empieza a hacer una fiscalización más rigurosa de los vehículos motorizados. ¿Ah? Es una realidad, ¿verdad? Ok, ¿qué está generando esto en el contexto? Mira, pues las personas usan las motos. De repente en Lima esto no tiene tanto impacto, de repente en Chachapoyas no tiene tanto impacto, pero aquí sí, porque aquí nos movemos en moto todos. El que menos tiene su moto o su mototaxi. Entonces es un impacto muy grande. Además, que están incrementando los accidentes por falla mecánica. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha informalidad, robos de motocicletas, talleres informales, no hay lugares donde se trabaje con calidad en cuanto a los servicios de mantenimiento, de reparación de los motores, de los equipos, los componentes de las motos. Entonces, y Loreto es una de las principales regiones del país. Me voy hacia el Centro Mainas. Y yo como Setpro Mainas tengo un programa de mecánica de motos y vehículos afines. ¿Y esto se alinea con qué? Con un programa de estudios del CENOF, del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, sobre mecánica de motos y vehículos afines, ¿verdad? Con sus competencias. Acá hay más competencias, acá solo he colocado la portada. Ajá. Entonces, ya desde acá voy conectando, porque ya tengo primero un contexto. Maynas se ubica, y estoy acá redactando, Maynas se ubica en el departamento de Loreto, su capital es Iquitos, una ciudad clave en la Amazonía, es una de las provincias más ricas, recursos naturales, central en la agricultura. Recientemente las autoridades locales han implementado políticas que exigen la formalización de servicios, revisiones mecánicas certificadas, generando alta demanda de servicios técnicos especializados. Contextualizo, comienzo contextualizando. Fíjense que el criterio que nos pide la ficha de escritura es redacta el problema central, las causas, las consecuencias que vamos ahorita. ¿Lo podemos ver? Entonces estoy describiendo de una manera detallada el problema y luego voy pasando hacia ya la problemática en sí, ¿no? Yo estoy viendo que las autoridades están exigiendo formalización, están exigiendo revisiones mecánicas certificadas. La oferta no está respondiendo, porque hay talleres informales, no garantizan calidad ni cumplimiento normativo, exponen a los transportistas a sanciones, a pérdidas de ingresos, a accidentes. Ante esto, los estudiantes también se percatan que no tienen el nivel adecuado de las competencias técnicas operativas para responder dentro de su programa y por eso quieren mejorar, ¿verdad? Entonces ellos quieren responder a esta demanda regulatoria, aprovechar esa oportunidad también, ese reto, viendo la problemática y viendo el reto. Entonces ahí fíjense cómo surge, empieza a caer por su propio peso el tema de que acá tenemos la oportunidad de hacer un proyecto. Pero no me quedo ahí, porque continúo diciendo, ya, ok, pero ¿de dónde surge esto, no? Y aquí hemos hecho un listado de causas, no son las únicas, podrían ser distintas también. Esta es una situación simulada, pero ustedes en la situación real van a poder ver las causas. Acá, por ejemplo, a nivel del CETRO, podemos decir que no hay una aplicación tan profunda de las competencias técnicas en contextos reales, hay limitada articulación entre la formación técnica y las exigencias de regulatorias del transporte, se integra de manera débil todavía las metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, pero además en el entorno las políticas están cambiando, se está exigiendo más cosas, no hay servicios de calidad accesibles, confiables, empiezan a proliferar talleres informales, entonces estas son causas de ese problema, ¿de acuerdo? Y a nivel de las consecuencias, acá hay un error, lo voy a cambiar, las consecuencias identificadas podemos ver que esto
a nivel del CETPRO, acá solo hemos colocado lo que es a nivel del CETPRO, es que puede originar limitada proyección profesional. Un estudiante que solo se forma de una manera con simulaciones, con pura teoría quizás, de una manera muy tradicional, no va a tener la proyección profesional que necesita, porque cuando sale del CETPRO, lo que ocurre, maestros, por favor, les pedimos tener cuidado con el tema de la pizarra, maestros, por favor. Eh, Cuando salga del CETPRO, entonces probablemente no esté al nivel para atender a la demanda profesional. Y puede que hasta le cueste conseguir trabajo, ¿por qué no? O que consiga un trabajo en el que no lo puedan remunerar correctamente, ¿por qué? Porque no va a tener las competencias. Entonces, hasta aquí tenemos, entonces, el problema, las causas, las consecuencias. Déjame un ratito que quiero ver para borrar. Ujú, ujú, ujú. Ya, por favor, maestros, cuidado con las herramientas del Zoom para no interrumpir el proceso. Ya, listo. Entonces, les decía, tenemos, utilicen puede ser esta técnica del árbol de problemas, puede ser la técnica de Ichikawa u otro de análisis de problemas, causas y consecuencias. ¿De acuerdo? Pero fíjense, la idea es que ustedes puedan partir del problema hacia abajo, identificar las causas que está originando y hacia arriba las consecuencias. Y no nos olvidemos que esto tiene que tener un vínculo directo con las competencias. En este caso, esta propuesta está apuntando al diagnóstico, al mantenimiento, a la reparación de motos, que justamente son competencias que desde el CENOF se plantean para este programa. Se está buscando que apliquen procedimientos de revisión mecánica conforme a estándares, lo que está en el programa. Se está buscando que utilicen herramientas, equipos que diseñen propuestas de mejora técnica, conectado con las competencias técnico-productivas. Y algo sumamente importante, maestros, en este apartado, sobre todo porque este apartado, la primera parte de problemas y objetivos, tiene un puntaje alto. De aquí, si ustedes hacen este ejercicio bien sólidamente, todo lo demás va a ser más sencillo de formular. Esto es crucial. Entonces, sustenten bien. Para este caso, por ejemplo, ¿qué posibles evidencias yo podría usar? Un diagnóstico del CETPRO, resultados de encuestas sobre el tema de la demanda de los servicios de mantenimiento, de motos, fichas de seguimiento a egresados para ver su nivel de empleabilidad, rúbricas de evaluación en el sector, esto es a nivel del sector, pero también narrativas de estudiantes, de docentes, testimonios, reuniones con actores del ecosistema urbano, mototaxistas, talleres, asociaciones, municipalidades, portafolios técnicos, estudios de mercado y otras evidencias más. ¿Quiere decir, Juan, que tengo que poner absolutamente todo esto? No necesariamente. En principio, ustedes tienen que elegir las que sean más sólidas, o sea, las que realmente nos den el sustento más sólido, porque van a tener hasta 5 documentos en PDF que pueden adjuntar. Juan, si tengo un video, pueden al final de repente de un pequeño informe añadir un enlace a un video en el informe, también va a valer. Pero al final, la idea no es cantidad, es calidad. Mientras más puedan presentar, es mejor, sí, de acuerdo, pero si esas evidencias no son de calidad, no importa si sean 20 evidencias que no son de calidad, tienen que ser evidencias de calidad, sólidas, claras, que conecten realmente con el problema y que me hagan entender por qué esta causa, por qué esta consecuencia, realmente que me den la comprensión profunda de esas ramas del problema, tanto hacia las causas como hacia las consecuencias. Comiencen por lo que ustedes tienen. Como CETPRO, tienen información sobre el desempeño de estudiantes, los retos a nivel docente, las condiciones de la institución, pero no se queden solo en el CETPRO. Piensen también a nivel comunitario y de hecho es muy importante. Dependiendo del problema, van ustedes a tener que ir con qué actores, con asociaciones, con grupos, con sociedad civil, con empresas, con instituciones públicas. Claro, Juan, no tengo demasiado tiempo. Hagamos el esfuerzo para conseguir la mayor cantidad de evidencias posibles para el problema. Probablemente hay algunas que puedan demorar demasiado tiempo en conseguirlas, de repente esas no las vamos a poder colocar ahora, pero las que puedan conseguir sólidamente van a ser muy útiles para poder aumentar aquí. Y esto, ojo, tiene que ver con el criterio de intencionalidad, justamente en ese primer subcriterio en donde se habla de el problema. ¿De acuerdo? Se habla de la caracterización, de la descripción de este problema. Ahora, últimos 15 minutos.
¿Cómo formulamos el objetivo del proyecto? Porque ya tenemos el problema, ¿verdad? Ya tenemos el problema. Importante para escribir el objetivo, primero, cuando hablamos del objetivo general, es decir, el objetivo que responde directamente a la problemática identificada, es aquella situación que espera alcanzarse como un producto de los resultados del proyecto, ¿verdad? Es decir, darle la vuelta al problema, voltear la tortilla. Entonces se expresa como el cambio positivo, ya sea en la situación, en la realidad y en el desempeño de los estudiantes. Entonces, es darle la vuelta. Tengo el problema, le doy la vuelta y ahí van a tener el insumo para poder formular el objetivo y ya luego le dan forma bonito para que se entienda bien. Pero básicamente es darle la vuelta al problema. Para esto, igual, recopilen información de diferentes fuentes, hablen con diferentes actores, utilicen herramientas, técnicas de análisis. Esto es importante para el problema y para el objetivo. ¿De acuerdo? No se trata de redactar por redactar. Primero el fondo, luego la forma, maestros. ¿Ya? Incluso hasta la forma, hoy existen herramientas como la IA, por ejemplo, que nos ayudan a mejorar nuestra redacción, porque a veces puede costarnos un poco redactarlo de la manera más sintetizada, reducir la cantidad de caracteres. Eso lo podemos usar, nos va a servir, nos puede servir la inteligencia artificial para eso u otras herramientas. Pero el fondo, la carne, tiene que salir de nuestro proceso genuino de reflexión, análisis y discusión como equipo técnico. Entonces, usen estas herramientas, recopilen información, hablen con actores educativos, con actores de la comunidad y usen las distintas herramientas. Y luego, cuando ya tengan la información, cuando ya tengan sus versiones, pueden hacer uso de otras herramientas para mejorar la redacción, reducir la cantidad, hacerlo más sintetizado, pero el fondo se tiene que mantener. ¿De acuerdo? Y para esto, para formular bien los objetivos, no olvidemos que todo objetivo comienza con un verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Ar, ir. Brindar, consolidar, ejecutar, proponer, además, expresa una situación positiva y deseada, el cambio que les decía, ¿de acuerdo? Y está orientado a los aprendizajes de los estudiantes, además considera el contexto y acciones alcanzables. La estructura de este objetivo más o menos es como la ven aquí. Pero ojo, no tiene que ser en ese mismo orden. Bueno, el verbo siempre tiene que ir al comienzo, pero lo de la competencia, la población, no necesariamente va a ir así. Puede que el orden cambie un poquito, pero al final sí tienen que estar todos los elementos. Lo que sí, el verbo tiene que ir primero porque es el que denota la acción de cambio, ¿no? Entonces el verbo sí tiene que ir primero. Lo demás podría variar un poco en el orden en que aparecen, sí, pero tienen que estar presentes. Y algo que les va a ayudar es hacerse estas preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿En quiénes quiero lograr esto? ¿En dónde quiero lograr esto? ¿Cómo lo quiero lograr? Y no olvidemos que se está evaluando desde la rúbrica con los criterios de la metodología SMART. ¿Qué es la metodología SMART, Juan? Bueno, te dice que para que un objetivo sea un buen objetivo, tiene que cumplir con estas 5 características. Ser específico, plantearse de manera detallada, correcta, que se comprenda, ¿verdad? Medible, tiene que ser un objetivo que yo pueda valorar y medir, que pueda decir si se logró o no se logró. Un objetivo realista, ¿ok? Alcanzable. Un objetivo relevante, significativo, pertinente para la organización. Y además, que considere un plazo para su cumplimiento, un tiempo. No olvidemos entonces los criterios del SMART. Veamos el ejemplo para nuestra situación en Minas. Ya vimos el problema en Minas, ¿verdad? Y entonces, cuando nos dicen en la ficha descriptiva, a ver, formule el objetivo del proyecto vinculado con la solución del problema central vinculados con las competencias de ejecución productiva, considerando los atributos específico, medible, alcanzable, relevante y plazo definido. En una extensión máxima de 1500 caracteres. Perfecto. Comienzo con mi objetivo general. Yo sé que en Minas está habiendo mayor fiscalización de las autoridades, se está solicitando revisiones certificadas de los vehículos motorizados, ¿verdad? Y además estoy viendo que hay informalidad y nosotros como centro nos damos cuenta que nos falta crecer en cuanto a las competencias a los estudiantes de este programa de mecánica de motos. Entonces, quiero cambiar hacia positivo esto. Lo que voy a hacer es brindar estos servicios de revisión que se está exigiendo, ¿verdad? Si se está demandando en el entorno servicios formales de calidad para el mantenimiento de motos y mototaxis, para las certificaciones, yo los voy a brindar, pues les voy a dar la vuelta.
brindo los servicios de revisión y mantenimiento de motos y mototaxis orientados a responder a la demanda regulatoria y social de transporte urbano en Iquitos, en este caso en Maynas, ¿no? Mediante la implementación de un módulo técnico de revisión mecánica y la aplicación de las competencias técnicas y operativas de los estudiantes del programa de mecánica de motos y vehículos afines del CEPTRO Maynas en un periodo de 3 meses. Vemos hacia la derecha cómo podemos ver estos criterios que vimos, ¿no? Que habíamos definido. El verbo, está el verbo en infinitivo, brindar. Competencias, aparece al comienzo con revisión y mantenimiento de motos, es lo que se le pide en un programa de estudios de mantenimiento de motos. Y abajo también hace alusión a las competencias técnicas y operativas. Población, los estudiantes del programa de mecánica de motos y vehículos afines. Estrategia o metodología, responder a la demanda de transporte, del sector de transporte, mediante la implementación de un módulo técnico de revisión mecánica. Y el plazo, un periodo de 3 meses. Vemos entonces cómo al formularlo estamos cumpliendo con estos criterios. Y esto mismo para los objetivos específicos. ¿Ok? Leemos estos 3 objetivos específicos. También tienen el verbo en infinitivo, las competencias, la población, la estrategia, el plazo. En este caso, fíjense cómo estos 3 objetivos dirigen, primero, a poder estructurar este módulo técnico. Segundo, ya estructurado, hacer estas intervenciones técnicas en motos, es decir, trabajar en dar ese servicio. Y lo tercero es generar propuestas básicas de servicio técnico urbano, aplicando esas competencias mecánicas y emprendedoras, proyectándose para poder hacer sostenible esta iniciativa. Entonces nos vamos fijando que también esto tiene que ver con los criterios de la rúbrica, porque también te piden formular. En el caso de la rúbrica te habla de un objetivo. Eso quiere decir, Juan, que tengo que hacer solo uno. Nuestra recomendación es que con que hagan uno y bien formulado está bien. Pero si quieren ir incluso más allá, es una buena práctica formular un objetivo general y sus objetivos específicos. Nos da mayor orden, ¿ok? Pero, Juan, si formulo solo uno y que esté cumpliendo con los criterios de MAR, perfecto. Y si está respondiendo a la problemática, perfecto, ¿ok? Y si quieren hacerlo más específico, porque miren, tienen 1500 caracteres ahí, pueden plantear sus objetivos específicos. La redacción clara, concisa, evidencia del logro de las competencias. Punten siempre al nivel excelente. ¿De acuerdo? Bien. Y dicho eso, creo que pude cumplir con el tiempo establecido, porque no queremos, lo mejor no es esta parte, sino, o sea, esta parte es importante, pero es pasar a las asesorías para que ya en grupos más pequeños empecemos a hacer, porque al final, como todos ustedes también aquí están desarrollando sus competencias para la formulación e implementación de proyectos, ¿no? El diseño e implementación de proyectos de innovación. Eh, Así que, en realidad, les toca ahora a ustedes formular el problema y los objetivos de sus proyectos de innovación. Reitero la importancia, con esto termino y te doy el pase, Carmen. Reitero la importancia, maestros, de que veamos esto como un reto en donde la pelota está en nuestra cancha, es decir, en cancha de ustedes como cetros. Al ser un concurso, maestros, esperamos que ustedes den su mejor esfuerzo, ¿sí? Lo mejor de ustedes para poder el audio, Carmen, tu audio ya. Gracias, Carmen. Entonces, esperamos que ustedes den su mejor esfuerzo, porque fíjense, tienen la posibilidad de acceder hasta a 100.000 soles, ¿no? Para poder implementar este proyecto. Entonces, es algo que va a poder impactar tremendamente en su centro, en su comunidad y en la educación peruana. Es un gran hito este concurso, maestros y maestras, y estamos ahí poco correteando con los tiempos, entendiendo los retos de la gestión también que siempre existen, pero vamos a dar todo de nuestra parte y esperamos de ustedes también que den todo de su parte, consideren que la pelota está en su cancha, lleguen a las asesorías. Hoy día tenemos una primera, hoy día de repente comenzamos desde cero o con lo que tengan, pero sigan avanzando para el siguiente día, para mañana, para el lunes, para el martes. Avancen y traigan cosas avanzadas para revisarlas, para ajustarlas, para poder mejorar lo que ya tienen y no para comenzar de cero. No somos nosotros los que vamos a hacer el proyecto, son ustedes los que tienen que formularlo. Nosotros somos apoyos, asesores, especialistas que les van a dar una mirada, les van a hacer una pregunta, los van a cuestionar para decir, oye, ¿y acá no crees que te falte una evidencia? ¿O cómo quieres evidenciar esto? ¿O acá no me queda claro este punto? A ver, redactémoslo de otra manera.
pero necesitamos que sean ustedes los que asuman esta gran responsabilidad, maestros. ¿De acuerdo? Bien. Me preguntan por ahí el título del proyecto. El proyecto se llama Motor en Regla. Lo van a ver porque les vamos a compartir. De hecho, les muestro aquí rapidito. Voy a dejar de compartir un rato. Les vamos a compartir en breve una carpeta con material, ¿de acuerdo? Y este material incluye 10 ejemplos, y vamos a subir más en estos días, ¿ok? Pero ya tienen aquí 10 ejemplos de fichas descriptivas ya completadas, de proyectos, en distintos contextos, ¿de acuerdo? Van a tener este recurso. Hemos hecho el esfuerzo de hacer estos ejemplos completos. Miren, en Lima para el área textil, en Callao para peluquería y barbería, en Piura para manualidades y artesanía, en Tacna, soldadura, en Cajamarca, panificación, en Pasco, plataformas TI, en Puno, mantenimiento de instrumentos musicales, en Loreto, justamente el que vimos hoy, el mantenimiento de motos, Yarinacocha, carpintería, en Puerto Maldonado, administración. ¿De acuerdo? No está de mi región, Juan. Bueno, hemos tratado de tomar una muestra de todas las regiones, pero se pueden guiar de estos ejemplos. Todos los ejemplos están con la ficha completamente llenada, tal cual esperamos que ustedes formulen para que luego lo pasen al formulario de inscripción online. La idea no es que copien y peguen esto. Confiamos y sabemos que no va a pasar eso. Porque igual si pasase es algo que es fácilmente detectable, maestros, ¿no? Entonces, es para que se guíen. Es para que tengan una idea inicial, tengan un modelo del cual puedan basarse y saber el estándar que se espera. Todos los proyectos formulados aquí son proyectos que, nuevamente, nada es perfecto. No es que el proyecto está ya lo más que puede y no se puede mejorar nada. Probablemente cada uno de estos proyectos que son simulados se podría mejorar. Sí, claramente, también hay cosas que se pueden mejorar y potenciar, pero ya están formulados a un nivel alto, excelente dentro de la rúbrica. Y por eso es que les pedimos que ustedes tomen en cuenta estos ejemplos. Sus asesores, sus asesoras les van a compartir y probablemente usen estos ejemplos también como guías para su proceso de formulación. En breve les estamos compartiendo el material y además en esta carpeta van a tener los PPTs de los webinars, ¿ya? Ahorita está en los del webinar de hoy y de mañana y les iremos compartiendo los del resto de webinars el día de mañana. Más tarde subiremos el resto del material. Y también en breve estaremos compartiendo algunos tutoriales breves de 8 o 10 minutos, varios tutoriales así chiquitos para que ustedes puedan tener un resumen de estos webinars. Además, los webinars van a quedar grabados y también se les va a compartir, por si ustedes quieren volver a verlos con sus equipos, para poder recopilar información, reforzar alguna información útil.